Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio de Un Ratito Juntas. Yo soy Cris. Gracias por estar aquí, gracias por conectar conmigo. Y el día de hoy quiero platicar contigo sobre una experiencia que viví que me hizo darme cuenta de que realmente sí estoy avanzando en el camino. Y quiero contarte esto porque quizá puede verse como algo pequeño, pero es que en realidad tiene mucha profundidad y para mí lo puedo notar que es como un gran logro y es poder darme cuenta que el trabajo personal que he hecho sí está dando sus frutos, sí está sirviendo. Entonces te lo quiero compartir porque siento que a veces vamos avanzando en el camino y vamos creciendo y vamos sanando y hacemos todo esto, pero no nos damos cuenta de todo lo que ya hemos avanzado. Es muy fácil ver todo lo que nos queda por avanzar o todo lo que falta sanar o todo el camino que nos queda por recorrer, pero a veces se nos olvida cuánto hemos avanzado. Y para mí esta situación que viví fue ese recordatorio o fue el reconocer de que todo lo que estoy haciendo, cada meditación, cada vez que escribo, cada vez que voy a terapia, cada vez que me siento con la incomodidad de mis emociones a sentirlas, que todo eso sí sirve, sí vale la pena atravesarlo y sí da sus frutos. Entonces te lo quiero compartir también principalmente por si tú también estás en este camino de autoconocimiento, de ver todas esas partes oscuras o que están en esta, pues sí, en negación o estas heridas que traemos o todo esto que pues tenemos que voltear a ver para poder sanar. Si estás en este camino y estás echándole ganas y estás comprometiendo tus prácticas y hay veces que no ves los resultados o sientes que sigues donde mismo, quiero decirte que todo lo que vas haciendo, de verdad, todo va a tener un fruto, solo hay que ser pacientes con el proceso y bueno, esto que te voy a contar es también para que te des cuenta que tú también lo vas a poder vivir. Y bueno, quizá es diferente porque todos tenemos nuestras historias y nuestras heridas diferentes, pero te lo quiero compartir porque también siento que es muy valioso compartir desde la experiencia y no tanto desde la teoría. Entonces, para que podamos conectar a través, pues, de esta historia, que te digo, podrá sonar como algo pequeño, pero yo sé que tiene mucha profundidad e impacto en mi camino y me da también esta gasolina de sí seguir trabajando en mí y de darme cuenta que todo lo que me esfuerzo en hacer, todas estas prácticas, realmente sí tienen su recompensa. Y bueno, para darte un poquito de contexto de este tema, quiero contarte que para mí la emoción del enojo ha sido una emoción que me ha costado mucho sentir. El enojo es una emoción que viene cargada de mucha energía y que como que es muy expresiva, ¿no? El enojo es cuando te dan ganas de golpear algo, de gritar, de patear, o sea, como que está toda esta energía acumulada que quieres, que buscas sacarla. Y para mí ha sido muy difícil desde chica permitirme sentir esta emoción y desde chica yo recuerdo, en vez de sentir el enojo para afuera, en vez de sacar la emoción, me la contenía mucho. Y esto se veía como encerrarme en mi baño. Todavía tengo recuerdos, no sé si tenía entre 8, 10, 12 años, la verdad es que no recuerdo bien mi edad, pero tengo muy vividas como estas imágenes de encerrarme en el baño, que haya pasado algo que, no sé, me regañó mi mamá, por poner un ejemplo y en vez de yo llorar ahí enfrente de ella o en vez de yo hacer algo en ese momento, lo que hacía era irme al baño a encerrarme, a sentir todo este enojo, pero de forma muy contenida, o sea, muy, y contenida no en el buen sentido de yo contenerme, sino de sentir cómo se acumulaba toda esta emoción dentro de mí, pero no me permitía sacarla. Y esto se reflejaba con acciones de aguantarme la respiración, de apretar muy fuerte los puños y sentir así como todo este calor que se iba generando dentro de mí, de incluso a veces desde chiquita como llegar a arañarme o hacer estas acciones de necesitar sacar la emoción pero no saber cómo sacarla y yo pues hacerlo, dejar que esa emoción en vez de liberarla, que me consumiera a mí misma o que me atacara a mí misma. Entonces, esta experiencia que te voy a platicar fue porque también sentí esta emoción del enojo y me regresaron mucho pues estos flashbacks de cuando era chiquita y así era como sentía mis emociones. Te digo, en especial la del enojo, que era la que más me costaba sentir o expresar de forma, pues más,
¿cómo se dice? Sana, más sana, en lugar de una forma autodestructiva. Y bueno, lo que pasó, y aquí también igual, antes de empezar, quiero hacer un paréntesis. Las experiencias que vivimos no es tanto la experiencia en sí, sino cómo la vivimos, qué nos hace sentir, qué representa para nosotros, qué heridas nos despierta, porque dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero si una persona tiene la herida del abandono y otra la herida del rechazo y etc., su diferente historia va a hacer que la experiencia la vivan diferente. Entonces, esto que te voy a platicar puede sonar como algo muy pequeño, pero para mí me dio la oportunidad de poder volver a vivir esta emoción del enojo y ahora vivirla desde una forma diferente. Y siento que eso fue lo que hizo que algo se integrara en mí, algo sanara en mí. Y lo que pasó en esta experiencia, en esta situación, fue que en la noche yo recibí un mensaje y sentí que ese mensaje fue algo que me pareció injusto, ¿no? Fue una situación que a mí me generó esta sensación de enojo porque me pareció injusto cómo esta persona reaccionó y me dormí pues un poquito molesta, enojada, no hice nada y al día siguiente me desperté y fue otro mensaje que hizo que esa emoción se detonara aún más. Entonces me desperté, empecé a hacer ejercicio, vi este mensaje, sentí todavía un poquito más de enojo y bendito sea que estaba haciendo ejercicio porque fue una muy buena forma de liberar un poquito la energía del cuerpo. Entonces, de cierta manera me dio esa, pues, gasolina, si se podría decir así, para hacer, estaba haciendo un hit aparte, entonces, excelente el hit para sacar el enojo. Y me dio la oportunidad de liberarlo un poquito del cuerpo, pero yo sabía que no podía llegar hasta ahí. Y aquí también quisiera aclarar algo, que muchas veces decimos que el ejercicio es terapia y que, bueno, ya ven que está todo esto muy popular de This is my therapy y alguien en pilates o alguien corriendo o alguien haciendo ejercicio. Y sí, el ejercicio ayuda mucho, por ejemplo, en este caso me ayudó a liberar la emoción de enojo tan cargada que traía, pero el ejercicio en sí pues no es terapia y las emociones también necesitan su espacio para sentirse con mucha presencia y para entender de dónde vienen. Entonces, el ejercicio es buenísimo para liberar, para soltar, para dejar que esas emociones pues se libere esa energía y que te dé las endorfinas del ejercicio y te sientas mejor. Pero si traes algún tema, no es suficiente solamente hacer ejercicio, sino también hay que atender cómo se debe esa situación, tanto yendo a terapia como meditando y sintiendo tus emociones, escribiendo, lo que necesites hacer para que te sientes con esa situación, la puedas entender y sentir verdaderamente en tu cuerpo. Entonces, por eso yo soy súper pro, claro, de hacer ejercicio, pero también de meditar, de escribir, de ir a terapia, porque todo tiene su función y somos seres integrales, entonces hay que, entre más prácticas tengamos o más bien con las que más conectes, mucho mejor, pero sí hay que darle espacio a esas emociones o esas situaciones que estamos viviendo en el lugar que les corresponde. Entonces, bueno, me puse a hacer mi ejercicio, salió este enojo y salió tan fuerte que empecé a llorar, que ese enojo se convirtió en, pues sí, en un llanto. Y terminé la clase y lo que hice fue, dije, necesito, por más incómodo y por más injusticia que siento dentro y por más enojo que siento, antes de reaccionar, antes de contestar algo, antes de irme al mundo exterior, necesito regresar a mí, necesito ir a mi mundo interior, tomar esta pausa, respirar, entender qué estoy sintiendo y entender qué necesito darme. Entonces, en ese momento, te digo, con toda la incomodidad, si tú has sentido enojo, que estoy segura que sí, o cualquier emoción, enojo, ansiedad, tristeza, cualquier emoción de esas que llamamos negativas, que son incómodas de sentir, eh, pues es difícil sentarte con ella y lo primero que queremos hacer es o distraernos o resolverlas en el exterior para que sentir que se arregla la situación y evitar sentirla, pero yo sabía que ese no era el camino. Entonces, con todo y esta incomodidad que sentía y esta fuerza del enojo que estaba acumulando en mí, sabía que necesitaba sentarme conmigo, tomé una pausa y bendita aquí también sea la meditación, porque la meditación nos crea ese espacio entre la reacción.
Nos sucede algo, recibimos un estímulo del exterior y antes de reaccionar, la meditación, el entrenamiento de meditar y poder ver, observar a tu mente, te ayuda a crear estos espacios para que te tomes un momento antes de reaccionar y acciones desde un lugar mucho más asertivo y consciente. Entonces, antes de reaccionar, antes de seguir como embriagándome de esta emoción del enojo y antes de meterle más historia y sí, porque es muy fácil como meterle historia, meterle más emoción y irnos como en esa vía de víctimas. Antes de hacer todo eso, tomé una pausa, un respiro, me senté, me llevé las manos al corazón, me puse a respirar y empecé a sentir la emoción y toda la incomodidad que se venía con esa emoción, pero yo dándome un espacio de contención. Yo respirando y diciéndome, Cristian, aquí estoy para ti, aquí estoy contigo, te siento, te veo. Y si, viendo el enojo, también le empecé a hablar al enojo, a decirle, aquí estoy, enojo, sé que estás dentro de mí, sé que algo me quieres decir, que algo quieres comunicarme. Y me empecé a conectar con esa emoción, con mi cuerpo, con mi respiración, pero desde un lugar, no tanto con la historia de lo que estaba pasando, solté la historia y me concentré completamente en sentir la emoción, en darle un espacio a la emoción para que se sintiera segura de salir, de fluir, sin contenerme, sin contenerme en el sentido que te platicaba como lo hacía de chiquita, sin contenerme así como lo hacía antes, sin aguantar mi respiración, sin apretar los puños, simplemente soltar el cuerpo, relajarme ante la incomodidad y dejar que la emoción fluyera. Y te cuento la historia de cuando estaba chiquita porque empecé a sentir este enojo y me regresó a esa niña chiquita de 10 años encerrada en su baño sin saber cómo manejar su situación, su emoción. Y me di cuenta que tenía la oportunidad de hacerlo diferente y no solamente la oportunidad de hacerlo diferente, sino de sanar esa parte, a esa niña interior que se sintió sin herramientas cuando estaba chica, que se sintió completamente controlada por la emoción y sin saber qué hacer. Entonces en ese momento también empecé a reconectar con mi niña interior y esto siento que fue de lo más valioso que saqué de esta situación, porque era la niña interior la que se estaba despertando otra vez. Era la niña interior que sentía esa injusticia, que sentía ese enojo, que sentía esa frustración. Y empecé ahora a conectar con mi niña interior. Empecé a hablarle a ella, a decirle, aquí estoy para ti, yo te cuido, eres importante, eres valiosa, tu opinión es importante. Y empecé a conectar con todo lo que mi niña interior necesitaba. Y para mí fue como este término que le dicen en inglés reparenting, que es como repaternarte, como ser tu propia mamá, tu propio adulto que la niña chiquita alguna vez necesitó. Y entonces empecé a cuidar de mí y de verdad cuidar con letras en negritas porque sí siento que fue un autocuidado muy grande el darme el espacio primero de sentarme con la emoción, con la incomodidad, con hacerle este espacio seguro para que la energía fluyera, porque era mucho más fácil y tentador solamente irme con la historia, culpar a la persona que mandó ese mensaje y hacerme la víctima de la situación, pero yo sabía que eso no me iba a contribuir en nada en mi, pues en mi crecimiento y en mi sanación. Quizá con el exterior pude haber dado un punto, pero lo que me importaba era, yo estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo detonada por esto, sé que esta reacción no va acorde a la situación, que esta reacción es un poquito más exagerada de lo que está realmente sucediendo, entonces hay algo en mí que necesito voltear a ver. Y fue una gran oportunidad porque no siempre tenemos estas oportunidades de sentirnos detonadas, regresar a algo cuando nos sentíamos cuando estábamos chiquitas, de poder tener ese espacio para hacerlo diferente y de tener esa oportunidad de sanar algo que desde hace mucho tiempo necesitaba nuestra atención. Entonces lo pude ver completamente como esta oportunidad y reconecté con mi niña interior, cuidándola, diciéndole todo esto que necesitaba escuchar, que muchas veces lo que nuestra niña interior necesita escuchar es que es valiosa, que es importante, que es amada, que está a salvo, que sus emociones son válidas, que su opinión es válida. Es como validarla, darle un espacio seguro y amarla incondicionalmente.
Entonces, bueno, suena muy fácil, ¿verdad? Claro que en la realidad no es tan sencillo, pero estamos aprendiendo y estamos en este camino. Y después de darme el espacio de respirar, de conectar con ella, de hablar con ella, sentí que algo sanó. O sea, realmente sentí como si pones una pieza en el rompecabezas que estabas tardando mucho tiempo en encontrar y es como algo se integró en mí. Y para mí fue un regalo esta experiencia, independientemente de lo que exteriormente estaba sucediendo, para mí fue un regalo por esto por esto que me dio de poder conectar con mi niño interior, sanar y liberar esa emoción de enojo que traía cargada desde hace muchos años y hacerlo diferente esta vez. Y para mí, te digo, fue muy retador y yo sé que también te ha pasado cuando sentimos mucha incomodidad con la emoción, sentarnos con ella a realmente sentirla sin querer escapar, pero me di cuenta que todo el trabajo personal que he estado haciendo de meditar, de escribir, de entrenarme a estar en incomodidad, sí tiene sus frutos y sí tiene mucho valor. Entonces para mí pues fue una experiencia que me regaló la vida para poder hacer esta integración en mí. Y puede sonar como una situación muy sencilla, pero como te digo, no es tanto la situación, sino lo que detona en nosotros y lo que nos quiere enseñar. Entonces, para mí esta situación fue un espejo a ver ese enojo que estaba acumulado en mí y tener una oportunidad de hacerlo diferente. Y bueno, pasó todo esto. Claro que no se me fue completamente el enojo con la persona, pero ya había bajado de un 90% que estaba, bajó a un 30% y ya durante el día bajó a un 0%, pero independientemente, como te digo, de lo que ha sucedido afuera, para mí fue un regalo haber hecho esto y te lo quise compartir hoy porque, justo por eso, porque sí vale la pena que te esfuerces, sí vale la pena cada vez que te sientas a escribir, sí vale la pena ir a terapia, meditar aunque sea 10 minutos. Todo lo que estás haciendo de verdad va a tener su cosecha, porque cada acción es plantar semillas. De verdad, cada acción, por más pequeña que se vea, estás plantando una semilla. Entonces, todo esto que haces en beneficio a ti, esa semilla va a crecer. Y claro, pues entre más lo hagas, entre más te comprometas, es como si más cuidaras esa semilla. Pero esta es una invitación a que sí lo sigas haciendo y va a haber momentos en que vas a ver los frutos, va a haber momentos en los que sientes que vas para atrás, pero todo es una espiral en ascendente y vas a ir avanzando en tu camino. Entonces, pues nada, quería compartirte esta historia, esta experiencia y recordarte esto para tu propio camino. Y bueno, te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para escucharme, para estar aquí, para conectar. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.